Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate. Esta tarde nos acompañan Gabriela Jiménez, integrante del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ramsés Pech, asesor de la industria energética. Gabriela y Ramsés, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Gabriela, para poner en contexto a la audiencia, ¿qué es el fracking? Perdón, el fracking es romper la roca o la piedra por medios hidráulicos para extraer hidrocarburos, para extraer gas principalmente. Sí, ¿es bueno, es malo el fracking, Gabriela? ¿Por qué hay tanta controversia en torno a esta técnica? Dentro de las cosas malas que tiene es que estás liberando gas metano, que es uno de los principales gases con efecto invernadero, aparte de ser tóxico para los humanos. Y puedes contaminar los mantos freáticos, puedes contaminar el agua del pozo con el que estés excavando, puedes contaminar toda la zona y principalmente estás rompiendo el ecosistema, porque el suelo es un ecosistema, ya está clasificado como ecosistema, tiene miles de organismos vivos, todos necesarios para la sucesión vegetal y animal de la superficie de ese subsuelo. Entonces, estás destruyendo el ecosistema, en pocas palabras. Sí, ¿qué es lo que se busca con el fracking, Gabriela Jiménez? ¿Qué es lo que se extrae? ¿Para qué se perforan pozos con esta técnica? Pues lo que se pretende es extraer hidrocarburos, pero principalmente gas. Es lo que se está buscando con el fracking, por lo menos en las zonas en las que se tiene notificado. Sí, ¿por qué utilizan esta técnica, Ramsés? ¿Es una técnica que no tiene alguna otra alternativa que es, digamos, que la más efectiva o la más eficiente? Bueno, yo creo que hay que dejar algo muy en claro. A ver, la palabra fracking es una palabra anglosajona y eso ya no hay que utilizarlo. Lo correcto se debe llamar fractura hidráulica para formaciones de estimulación de baja permeabilidad. Eso es como se debe decir. El fracking, hay una confusión muy grande porque confundimos muchas técnicas y el fracking surgió en Estados Unidos para pozos o de formaciones no convencionales. Estamos hablando que son pozos que elevamos nosotros horizontales, en donde se hace explotación entre 30 hasta 60 fases en el mismo pozo horizontal. En Estados Unidos se perforan más de 13,000 pozos por año y hoy están produciendo alrededor de más de 900,000 pozos de gas y de hidrocarburos. Allí hay una gran diferencia en Estados Unidos y la información literaria que se tiene, y sobre todo mucha información que se tiene sobre la fractura hidráulica, es referente a Estados Unidos, que en ciertos momentos causó ciertos problemas e investigaciones que hicieron en el 2010, en el 2015 y en las últimas actualizaciones. Se ha mejorado mucho la fractura hidráulica y sobre todo la reutilización del agua, que yo les digo porque, bueno, yo he hecho muchas fracturas en México y en Estados Unidos, se utiliza hasta 5 hasta 10 veces el agua. Y lo más importante de la fractura hidráulica, que es la única forma para formaciones de baja permeabilidad que se puede utilizar este tipo de técnica a aras, que creo que debemos de entender algo muy importante. En México, casi el 60 al 70% del gas natural que nosotros estamos importando proviene de la zona de Midland, donde se realiza la mayor cantidad de fracturas hidráulicas, que es en Texas. Entonces, creo que debemos dejar algo en claro. La fractura hidráulica hoy en México está siendo beneficiado por la explotación que hace Estados Unidos, y en México desde el año 2020-2019 ya no se está dando un presupuesto tan amplio que lo que llamaba en el rubro que daba la Secretaría de Hacienda de Crédito Público en las formaciones de lutitas. Ya no se está dando presupuesto en este rubro. En México se perforan no más de 300 pozos, y en la zona de la cuenca de Burgos, donde se hacen fracturas hidráulicas, pero no del tipo como Estados Unidos, de más de 40, 60 fases, son fases de 1 o 2, no se están haciendo alrededor de reparaciones mayores que estamos observando, no más de 40, 50. Ya la cuenca de Burgos, donde se hacía una gran cantidad de fracturas hidráulicas que eran de 400 a 500, hoy no pasan de 50,
y creo que debemos de empezar a visualizar que en México estamos teniendo un gran problema. Ahora estamos viendo, por ejemplo, un nuevo ducto que va a salir de Midland, va a cruzar Chihuahua y va a salir al Pacífico, y hoy nos estamos convirtiendo en un país de manufactura, de compresión de gas natural a gas natural licuado para mandar a Asia y a Europa. Creo que estamos contribuyendo en la parte de la fractura hidráulica para que Estados Unidos pueda tener una mayor diversidad. Creo que en México queda claro, la CEA lo ha hecho y tiene una normatividad, y en México la realidad es que la fractura hidráulica tiene muchos años que se ha dejado de hacer, y los números de pozos en formaciones no convencionales que están en exploración no pasan ni de 50 pozos que hemos hecho desde hace más de 10 años. Sí, Ramsés, ¿por qué se ha dejado de hacer la fractura hidráulica aquí en México? Primero, se ha dejado de hacer por las cuestiones de seguridad que se tienen en la cuenca de Burgos. Ya sabemos la seguridad que se tiene. Se lo digo yo trabajé en la cuenca de Burgos y uno de los principales problemas es la seguridad que teníamos. Hay una infraestructura, por ejemplo, en el kilómetro 19 del centro procesador de gas de la cuenca de Burgos, que está subutilizado al 30%. La cuenca de Burgos producía más de 1.800 millones de pies cúbicos, hoy produce menos de 500 millones de pies cúbicos, pero eso sí, importamos una gran cantidad de gas natural de Estados Unidos. Uno de los problemas que tenemos en ese sentido es la falta de inversión por parte de Pemex, que ya no está haciéndolo como se hacía anteriormente, y en el año 2009-2010, que estaba en lo del aceite terciario de Golfo en Chicontepec, se hizo granjas de pozos para perforar con fractura hidráulica, pero ya no se está haciendo con la severidad que se tenía hace más de una década. Entonces, ya en México, por lo que estamos observando y los presupuestos y como lo hace Pemex, ya no es tanto la fractura hidráulica como se pensaría que está haciendo. Sí, Gabriela Jiménez nos dice, Ramsés, que no hay afectaciones importantes con la fractura hidráulica, con el fracking. ¿Es correcto este dato que nos da Ramsés? Híjole, yo ahí sí difiero bastante, porque aparte de liberar gas metano, que es uno de los gases invernaderos más importantes que tenemos, y nuestra obligación es detener y mitigar el cambio climático y el calentamiento global, estamos por rebasar los 2 grados centígrados y es el punto de no regreso. Todo este calor, toda esta alteración de las temperaturas que hemos tenido todo este año es debido a eso. Y este es uno de los efectos más grandes que tiene. Entonces, además de liberar este tipo de gas contaminante, está liberando sustancias que son cancerígenas, que están afectando y que son venenosas y que están afectando no nada más a la población humana, sino todo alrededor. Está envenenando el suelo, está envenenando las especies vegetales y animales que están alrededor, está matando el ecosistema. Y creo que es un deber como país conservar nuestro lugar como mega diverso, como país mega diverso. Este año estamos en el 8º lugar como país mega diverso, compitiendo con Estados Unidos y con Australia, que son extremadamente más grandes que nosotros y nosotros estamos en una mejor posición. Somos totalmente beneficiados en este sentido y ya no lo llames como una obligación, sino como más bien un derecho de como habitante, como mexicano, conservar esto. Entonces hay que evitar la extinción de especies y creo que podríamos optar por otro tipo de técnicas que no sean tan dañinas, que no dañen los ecosistemas y que tampoco dañen la vida humana, que es lo que principalmente estamos buscando. Y hay que recordar algo muy importante. Los ecosistemas son una serie de engranes y una serie de eslabones que conforman la cadena trófica, pero no es una cadena lineal, es una red que se vuelve una montaña y en el momento en que se rompe un eslabón ya fastidió a todos los demás. Y hay que recordar que nosotros somos parte de esa red, no estamos en la cima de esa red, somos parte de la red en distintos puntos. Entonces, esto es lo que tenemos que evitar, porque en algún momento va a dañar las áreas de sembradío, que nos va a dañar nuestros productos agrícolas y que van a evitar que lleguen a nuestra mesa. Entonces va a generar otro tipo de daño, ya no nada más ambiental, sino alimenticio, de salud humana,
de economía, se va a venir encima la economía global, se va a venir todo este tipo que hemos luchado y que hemos logrado detener hasta cierto punto, y se va a venir abajo, y que nos ha costado mucho trabajo lograr estos puntitos. Y hago mucho énfasis en esto del calentamiento global y el cambio climático porque yo quisiera que ustedes recordaran qué temperatura normal deberíamos tener en estas fechas. Deberíamos estar alrededor de los 15 grados o menos. Y yo no sé ustedes, pero aquí en Ciudad de México ahorita tenemos 21 grados, que no es para nada normal en esta época del año. Ese es el calentamiento global. Y el metano es uno de los principales gases que favorecen este calentamiento. Entonces, como por ejemplo ahorita la COP28 que se está celebrando en Asia, tiene que ver esto. Estamos a un punto de llegar a los 2 grados de calentamiento, de aumento de temperatura de 2 grados Celsius. Y al llegar a ese punto, ya perdimos todo. Sí, Ramsés, que hay contaminación por gas metano a partir de la utilización de la fractura hidráulica como técnica para extraer estos energéticos. ¿Qué opina usted sobre esto? Usted ahorita manifestaba que hay investigaciones que dicen lo contrario. El metano es una parte de la cantidad de contaminantes, pero creo que los principales contaminantes que tenemos en el mundo es, por ejemplo, hoy la demanda de hidrocarburos, de petróleo crudo, son más de 100 millones de barriles diarios que se tienen de demanda. El 82% se mete a las refinerías. Quiere decir que ese 82% se utiliza para producir combustibles. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy en el mundo hay casi más de 1.200 millones de vehículos de pasajeros, más de 400 millones de transporte que utilizan diésel. Y el principal problema que creo que hay que ser claro, que la principal contaminación que tenemos es la combustión que están teniendo hoy los motores. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay más de 7 millones de vehículos, de los cuales están consumiendo más de 80,000 barriles diarios de gasolina. Esto significa, cuando hacemos la multiplicación, de acuerdo al dato de la Secretaría de Energía, una mayor cantidad de contaminación. Y hay que recordar que en la Ciudad de México debería de tener cuando menos un 23% de oxígeno, que es lo que se tiene en la fórmula de Chon, que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, pero cuando hay una mayor altura hay menor cantidad de oxígeno. Por eso la calidad de aire en la Ciudad de México, comparado con una ciudad que está a nivel de mar, es muy diferente, y si a eso tenemos la combustión que se está produciendo, que los carros producen monóxido de carbono, no dióxido de carbono, y que lo puede absorber por medio de la planta de la fotosíntesis, es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en el mundo. Y seguido de esto, mira, te quería ejemplificar, mira, una fractura hidráulica, no se me pueden ver, este es un pozo que perforas, y este es un pozo, la parte horizontal, podemos llamarlo. Lo que se hace en la fractura hidráulica es más o menos de aquí hasta acá, lo voy a sacar de aquí, más o menos lo que se especifica son 1,000 metros que se perforan. Se hacen 60 perforaciones y se mete presión en superficie, que son 15,000 libras de presión. De donde está este pozo a donde está el manto freático, más o menos está entre 2,000 y 2,500 metros, y esto está separado por una cementación correcta. No podemos hacer ninguna fractura si no hay una hermeticidad. Cuando yo hago la fractura hidráulica y hago una microfractura para determinar hasta dónde va a llegar la fractura, el rompimiento de la formación, lo que hacemos nosotros en simulación pueden llegar entre 150 y 200 metros esta tendencia que se tiene. No pasan más de 200 metros lo que se está realizando en esta parte de la fractura. Hay muchos estudios. Posiblemente lo que hay en estudios en Estados Unidos es el agua de retorno que se tiene en superficie. Hace más de 15 años no se trataba. Hoy se está tratando esa agua y está haciendo un negocio, porque tratar esa agua más o menos nos está costando entre $3 a $4 para que se pueda reutilizar. Hoy la fractura hidráulica podemos verlo, por ejemplo, en Midland, si se hace un buen proyecto asegurando la parte de la sociedad. Anteriormente una persona ganaba en esas zonas no más de $5,000 mensuales. Hoy una persona que está en la zona de Midland está ganando entre 20 hasta $30,000 por toda la economía que está ganando la fractura hidráulica. Yo sé que es en Estados Unidos, y Estados Unidos está liderando hoy lo del COP28 en el Medio Oriente, pero creo que hoy
el gas natural se ha convertido como parte de la transición energética, porque más del 60% y hasta el 70% en el mundo se utiliza para generar la electricidad. Entonces, para cambiar y transitar a tener energías limpias con la parte eólica, solar, hidroeléctricas o nucleoeléctricas, ya se está en Europa, ya se está haciendo en el COP28, que el gas natural va a ser parte de esta transición, y donde se tiene la mayor cantidad de gas, bueno, pues es en Estados Unidos, en las fracturas hidráulicas, y vuelvo y repito, en pozos que son horizontales, y en Estados Unidos se perforan entre 10 a 15 mil pozos, y existen informaciones públicas donde se puede ver cada una de las fracturas, que es lo que se mete. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. En Mega Noticias Debate estamos con Gabriela Jiménez. Gabriela pertenece al Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ramsés Pech es asesor de la industria energética. En 2 minutos más sobre esta conversación. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a Debate. Una de las empresas que no mide daños ambientales en México es Pemex, cuya producción implica derramar crudo en ecosistemas, dejando daños irreversibles. El historial de Pemex incluye daños severos no solo al medio ambiente causados por sus instalaciones y operaciones, son derrames de petróleo, fugas de gas y otros accidentes, algunos de ellos irreparables. A partir del listado histórico de lugares polucionados de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se registran 1,046 sitios en México contaminados por sustancias tóxicas entre 2008 y diciembre de 2021. Las afectaciones son múltiples, pero la de mayor impacto es a la salud humana. Los datos revelan que vínculos más estrechos entre la exposición a la contaminación atmosférica y los efectos por derrames para quienes viven cerca de playas o de pozos petroleros, que se reflejan cada vez más en enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, infertilidad, hipertensión, dolores de cabeza, cardiopatías isquémicas, cáncer, desarrollo de enfermedades respiratorias, infecciones agudas y las neuropatías obstructivas crónicas. Igual lo de la refinería, a esa hora, a las 9, 10 ya empieza a contaminar, pues en las noches uno está durmiendo, pues sin hora ni sabe lo que está oliendo, está respirando, pues ese es el problema, pues todo eso nos afecta también, tanto los pulmones, todo eso contaminan, pues.
más para los niños. La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente ha dado a conocer que Petróleos Mexicanos ha contaminado en escalas moderadas a graves en Tabasco, Veracruz, Tamaulipas, Chiapas, Guanajuato, Campeche, Oaxaca, con derrames entre el 2015 y 2022 a través de diferentes filiales como la exploración, producción y perforación, transformación industrial y la logística y refinación son básicamente las áreas responsables de este tipo de accidentes relacionados con la contaminación acuática, terrestre y biológica. Las afectaciones están de forma continua, no es algo que se quede nada más mientras está la mancha del derrame, sino que afectan durante varias décadas y no hay ninguna acción de reparación y remediación de estas afectaciones. Las autoridades no han demostrado interés o coordinación adecuada para garantizar que las personas afectadas dispongan de servicios de salud o monitoreo constante de la calidad del agua. Mega Noticias, Pati González. Continuamos en Mega Noticias. Gabriela Jiménez, Ramses Pech con nosotros esta tarde. Gabriela, ahorita hablaba de otras técnicas que se pueden utilizar en lugar del fracking o de la fractura hidráulica. ¿A qué técnica se refiere, Gabriela? Pues sería la extracción común. Lo que pasa es que cuando se usa el fracking se utiliza para llegar a lugares que no es tan fácil llegar por los medios acostumbrados, pero no es tan seguro a final de cuentas, no nada más por todo esto que está generando, sino que al romper las placas en las que es el fracking puede estar generando un rompimiento más allá de eso y puede estar generando también una serie de sismos en las zonas, y ustedes saben que México es un país sísmico casi en su totalidad. Entonces, tal vez deberíamos pensar en volver a utilizar estas otras técnicas que se utilizan tradicionalmente para la extracción del petróleo. El asunto es que cuando se hace en zonas que ya han sido explotadas, se están consumiendo por total y se está terminando ahí el recurso. Entonces el asunto es buscar otros lugares de donde se pueda obtener. Sin embargo, el ingeniero mencionó algo muy interesante, que es a donde tenemos que llegar, es decir, cambiar a la energía solar y a la energía eólica, que es lo que son energías limpias y que, aunque pueden parecer caras, a la larga y en muy poco tiempo se están recuperando y se puede evitar el utilizar tanto hidrocarburo. En este sentido, podemos entonces prescindir también de gases contaminantes, no nada más como el metano, sino como el CO2, como el ozono y como otro montón de gases más pequeños que están alterando la atmósfera y que están favoreciendo el cambio climático y el calentamiento global también. Es decir, Ramsés, más plantas como la de Puerto Peñasco en Sonora que la de Puerto Libertad. Ahorita hablaba del gas que se vende a Asia a través de Puerto Libertad y que llega de Estados Unidos, pero también en Puerto Peñasco está una de las plantas fotovoltaicas, o está en construcción una de las plantas fotovoltaicas más importantes de América Latina, más grandes de América Latina, Ramsés. Sí, pero a ver, hay que tener mucho cuidado. A ver, cuando se está construyendo la planta de Sonora de más de 1000 megawatts, no significa que se van a producir 1000 megawatts. La eficiencia que tienen las plantas eólicas y solar está entre el 30 y 35%. ¿Qué quiere decir? Que si yo instalo una planta de más de 1000 megawatts, solo voy a producir entre 200 y 300 megawatts. El inconveniente que tenemos aquí, sobre todo en este tipo de plantas, y que hoy en día en México no existe, pero hay modelos en Estados Unidos que sí hay, es el almacenamiento por medio de baterías. ¿Por qué? Porque hay ciertos periodos de tiempo en este tipo de energías que no van a producir, pero sí puede tener una alternativa para tener la suficiente electricidad. Esto se lo digo porque, por ejemplo, cuando tú tienes el cable y tú subes la electricidad, debe viajar a 3.600 revoluciones, es decir, los electrones viajan a esa velocidad. Entonces tengo que mantener esa cantidad de velocidad a través de los cables de la electricidad. Entonces, ¿qué hacen las combinados? Se mantienen en un cierto momento y cuando se necesita la electricidad de acuerdo a la demanda, se revoluciona y es más rápido que puede encender este tipo de plantas de ciclo combinado y viaje la electricidad.
Entonces, lo que hay que buscar, y algo muy importante que nos pasó en verano, es que en México el problema no es la generación de la electricidad cuando hubieron apagones en el país. El problema es que el sector eléctrico está dividido en 3 grandes rubros. El primero es la generación, ahí no está el problema. Tenemos el rubro de la transmisión, ahí no está todavía el problema. El problema está en lo que llamamos distribución, donde están los postes y donde están los transformadores. Lo que hemos visto es que ha habido un crecimiento poblacional desmedido y eso ha saturado las líneas. Y hoy en día, ante los cambios de temperatura, ya no es tan solo tener un ventilador, hay que tener un aire acondicionado en muchos de los lugares, y esto ocasiona mayor demanda. Y aparte, el horario que pusieron y que mantuvimos, que no cambiamos, eso es lo peor que pudieron hacer en este país en el último año, porque ahora tenemos 1 hora menos de luz y ahora tenemos que prender la electricidad con una mayor cantidad de demanda para el sistema de generación de electricidad. Yo creo que debemos de tener mucho cuidado cómo analizamos, qué es lo que hacemos, y sobre todo entender que la mayor contaminación que tenemos hoy en día en México, y sobre todo en el Valle de México, se llama los carros que están teniendo una mala combustión porque no estamos teniendo una buena calidad de aire. Y el problema lo van a tener los que viven en el Valle de México, porque con lo del COVID, con las partículas suspendidas y con todo lo que tenemos de la calidad de aire, va a haber un gran problema de salud, sobre todo pulmonar, y lo que se debería de hacer es revisar la norma 016 y determinar si se pueden adicionar ciertos aditivos que oxigenen y proporcionen el oxígeno necesario para tener una buena combustión en los motores. Creo que ahí deberíamos de empezar a ver, sobre todo para la calidad de, y sobre todo para la población del Valle de México. Sí, Gabriela, el hecho de que en México no se utilice esta técnica a nivel de otros países surge de una política ambiental, de una política en materia ecológica de parte del gobierno mexicano para evitar el fracking, para evitar la fractura hidráulica, o simplemente es porque no le interesa a Petróleos Mexicanos, a México, buscar fuentes de abastecimiento de gas? No, en realidad sí se detuvo, en realidad está realmente, llamémosle sin permiso, pero no está regulada. Eso es lo que sucede, que no está regulada el fracking. Ese es el principal problema. Y creo que habría manera de solucionarlo y tal vez utilizarlo de alguna manera razonablemente racional, válgase el pleonasmo, sin que esté afectando tanto a la zona como a los habitantes como a las demás especies, ¿no? Entonces, simplemente creo que es cosa de que Pemex se siente a hablar y lo traten de organizar y traten de que esto sea regulado. Creo que esa sería la mejor solución. Sin embargo, sé que me estoy saliendo del tema, pero volviendo a lo de utilizar energía solar y energía eólica, yo no me refería a tener plantas multivoltaicas, yo me estoy refiriendo a tener en casa estufas solares, calentadores solares, y funcionan. Yo tengo en casa, y yo no me estoy refiriendo a que está bajando mi consumo con la AFS, con compañía de luz. Sin embargo, estoy reduciendo mi contaminación de CO2 y de metano. Y eso funciona muy bien. Nuestro instituto funciona al 75% con celdas solares y no depende de ninguna planta multivoltaica. Es lo que está produciendo el techo del instituto y el techo del estacionamiento con celdas solares. Eso es maravilloso. Entonces, no estamos dependiendo ni de que va a producir, de que si aguanta, que si el transformador, no, simplemente es local. Y yo le puedo apostar que la cuenta de luz de nuestro instituto es mucho más chica que mi casa, porque sí, estoy utilizando celdas solares. Sí, Ramsés, ahorita manifestaba que México está importando el gas
y que hay fuentes suficientes o habría fuentes suficientes en nuestro país de aplicarse más esta técnica. ¿Es correcta esta fórmula? Sí, tenemos en la cuenca de Burgos y en la parte de Tampico, Misantla y de Musqui, tenemos formaciones que son iguales que las de Estados Unidos. El problema, y lo voy a decir de la siguiente forma, a ver, cuando estamos hablando de fractura hidráulica, en este tipo de casos que se llaman no convencionales, le llamamos de baja permeabilidad, porque miren, hagan de cuenta que así está la formación, está pegada. ¿Cómo puedo hacer yo para separar esta formación y pueda fluir tanto el gas o el hidrocarburo? Lo que se hace en superficie es hacer una mezcla de líquidos que tiene agua, ciertos aditivos y lo que nosotros llamamos arena. Esta arena, lo que llamamos nosotros, es una arena cerámica que está recubierta y lo que hacemos es que lo metemos a través del pozo y lo que hacemos es que ponemos en medio esta arena y se forma una separación que es microscópica, no es una separación de 1 metro, 2 metros, son separaciones microscópicas de posicionamiento de arena. Y lo único que hacemos es cuando hacemos esta parte, cuando tenemos el pozo horizontal, nada más llega hasta 200 a máximo y esas son microfracturas que se están realizando. Entonces, esta técnica para este tipo de formaciones que están en la cuenca de Burgos, Tampico, Misantla, Musqui, esta técnica solo se puede aplicar y es la única forma de poder traer el hidrocarburo a superficie, ya sea en fase líquida o gaseosa. Y esta misma técnica lo están haciendo en Estados Unidos y yo les comento porque, por ejemplo, anteriormente para hacer fracturas hidráulicas utilizábamos el diésel. Hoy estamos utilizando el gas natural y turbinas. Anteriormente utilizábamos fierro para hacerle el bombeo y hoy estamos cambiando utilizando plástico. Entonces, la técnica de la fractura hidráulica, tanto en Estados Unidos, se está mejorando y se está haciendo. Por eso vemos que Estados Unidos está produciendo más de 13 millones de barriles diarios y más de 80,000 millones de pies cúbicos. Y creo que hoy ya lo dijeron los países de Arabia Saudita, ya lo dijeron y lo dijo en la COP28, es imposible que el mundo pueda dejar de utilizar y que la economía se pare, porque en el mundo se utilizan 250 millones de barriles diarios equivalentes de este tipo de combustibles fósiles, llámese gas natural, llámese carbono o llámese petróleo. Entonces es muy complicado y una de las cosas que ha ayudado, y sobre todo la economía de Estados Unidos en el 2008, cuando empezaron a hacer este tipo de fracturas hidráulicas, de tener una producción de 4 millones de barriles a pasar a 13 millones de barriles y de tener una mayor importación y dejar de depender, hoy Estados Unidos se ha convertido en el tercero de los exportadores que se tiene a nivel mundial de crudo. Entonces, la fractura hidráulica en México, vuelvo y repito, ya no se hace y lo que hicimos nosotros del año 2008 al 2018 fueron pozos en fase exploratoria, no hay pozos en fase de desarrollo. En México no se ha desarrollado la fractura hidráulica como en Estados Unidos en formaciones no convencionales, lo único que se ha hecho son fase exploratoria y todavía estamos años luz, entonces es muy complicado a aras de hoy en día poder tener la cantidad de gas que tiene Estados Unidos hoy en día. Sí, cómo proveer, Gabriela, la demanda de energéticos en el mundo sin afectar el medio ambiente. Perdón, no es algo muy difícil porque es algo que se ha venido haciendo durante muchos cientos de años. No es tan fácil cambiar una costumbre, ¿no? Pero sí podemos hacerlo. Es decir, yo tengo una frase que dice que acciones hormiga, soluciones masivas. Es decir, si cada uno de nosotros empezamos a tratar o a arreglar este tipo de problemas y cualquier otro que implique a la población, se va a llegar a una solución. Entonces tenemos que empezar a hacerlo desde casa y tenemos que empezarlo a hacer en chiquito para poder llegar a ser algo masivo. Nosotros podemos estar diciendo que vamos a hacer y que vamos a desvelar y estamos dando muchos datos, pero si nosotros mismos no nos estamos aplicando, el problema es ese. Entonces tengo que hacer el cambio desde casa y tratar de sustituir el uso de hidrocarburos
por otras cosas. Llámese ahora lo que estamos diciendo, energía solar, energía eólica, y actualmente un caso muy común es que ahora las estufas ya son eléctricas, ¿no? Entonces podemos empezar a utilizar celdas solares para generar esa energía de esa estufa eléctrica, igual los calentadores de gas. Y siendo de esa manera, ya no van a calentar gas, simplemente vamos a tener que son celdas que van a estar calentando mediante otro tipo de energía nuestra agua para poder bañarnos. Ese es el meollo de la modificación. Esa es la solución que tenemos que empezar a buscar. Pero es poder de convencimiento, porque yo te lo digo, a lo mejor te convenzo, a lo mejor convenzo al ingeniero, pero no basta con que seamos nosotros tres, tenemos que ser mucho más y lograr el cambio. Ese es el problema, que nuestras costumbres están tan arraigadas que es muy difícil generar un cambio tan grande como este. Tenemos que hacer una campaña muy grande, mucha educación ambiental, llegar a hablar con quien nos quiere escuchar para poder generar este cambio. Y pues somos demasiadas personas, ¿no?, las que tienes que convencer. Y si te pones a ver en este sentido, a los que hay que convencer es a los jóvenes y a los niños. Y nuestro país ya es un país de adultos y de adultos mayores. Quiere decir que nuestra población de niños y de jóvenes cada vez es menor. Entonces, ahorita este poder de convencimiento en México es muy poco viable, porque convencer a las personas mayores es muy difícil. No las vas a convencer tan fácilmente. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en 2 minutos, en Mega Noticias a Debate. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. A Debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias Debate con Ramsés Pech y Gabriela Jiménez, ya en la recta final de este espacio. ¿Cuál es el futuro de la industria energética en este país, Ramsés, y su convivencia con el medio ambiente, su respeto al medio ambiente? En 1 minuto, a manera de conclusión, Ramsés. Bueno, el problema que tiene México es que no existe un plan de largo plazo, solo existen planes sexenales, y es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. Segundo, se necesita inversiones grandes en el sector energético. En el mundo se gastan más de 1.5 trillones de dólares en forma anualizada en el sector de energía.
Y tercero, es muy problemático que hoy en día, en menos de 15 o 20 años, se dejen de utilizar los combustibles fósiles. En México, de acuerdo a los últimos datos que hicimos, vamos a seguir utilizando hasta el siglo XXII combustibles derivados de los hidrocarburos, derivado principalmente porque el poder adquisitivo que tenemos cada uno de los mexicanos no nos da para poder comprar un carro eléctrico y no nos daría tampoco porque no hay inversiones en infraestructura para la parte eléctrica. Hoy comprar un carro de combustión es muy complicado a las tasas de interés que estamos viendo hoy en día. Y el problema va a ser es que en México la transición de esto a carros eléctricos va a ser hasta el siglo XXII. Este siglo XXI no lo vamos a ver y las refinerías en nuestro país van a seguir utilizándose hasta en el año 2070 y 2080. Esa es la realidad y eso es la realidad que tenemos que convivir. Sí, la misma pregunta, Gabriela, manera de conclusión en un minuto, por favor. Claro que sí. Aquí el asunto es que deberemos tratar de hacer estudios en los cuales estemos favoreciendo todo, tanto la conservación de nuestro ambiente, que a final de cuentas es lo que nos hace vivir y convivir, y tratar de compaginar esto. Pero el asunto creo que es evitar la sobreexplotación, es decir, estamos acostumbrados a tomar de más, mucho de más. Y el asunto es que se ha limitado para que también podamos todos disponer de lo mismo. Y yo entiendo que lo importante es que todos estemos bien y como dijo el ingeniero, por ejemplo, esto de tener carros eléctricos, no, perdón, pero eso es una utopía para más de la mitad para toda la población del país en realidad. Son muy pocos los que pueden optar por eso. Entonces simplemente hay que tratar de hacer una conciencia para hacer un equilibrio. Claro. Gracias, Gabriela Jiménez, gracias, Ramsés Pech, Gabriela del Instituto de Ecología de la UNAM, Ramsés, asesor de la industria energética. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece, y encuentros. Y de esta manera concluimos ese espacio de debate de Mega Noticias. Le invito a que se quede en esta señal y que mañana coincidamos aquí a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes.